Un joven estaba leyendo una revista de historias de su héroe preferido, pero a medida que leía se sentía desanimado cuando él contemplaba que su héroe recibía golpes y parecía ser derrotado. Se sentía tan triste hasta que decidió adelantarse y darle una mirada a las últimas páginas. Allí se presentaba un otro panorama. El enemigo era derrotado y hasta muerto. Entonces, aliviado, volvió a las páginas donde había interrumpido la lectura y continuó leyendo. Y mientras leía pensaba, si él supiera lo que yo sé, si todos nos supiéramos cómo terminará la historia, todos pensaríamos diferentes. Todo lo que leen, todos aquellos que leen la Biblia, conocen el fin desde el principio. Pueden encontrar en la palabra de Dios la historia de este gran conflicto y que todo va a terminar bien. El enfoque de la lección de esta semana, aunque el gran conflicto es un tema teológico global que permea toda la Biblia, es importante comprender nuestra parte en él y la manera en la que nuestras elecciones personales son y hacen una gran diferencia en la batalla cósmica. Estamos en el bosquejo semanal de la lección de la escuela sabática y es muy bueno poder conversar sobre esta guía de la palabra de Dios. El título de la lección de esta semana es El Gran Conflicto. Usted ya tiene su lección. Vamos a entonces estudiar este tema. Y para acompañar las novedades de este trimestre, yo te invito a inscribirte en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Escuela Sabática DSA. Anótalo ahí. En este estudio consideraremos 3 asuntos específicos: un conflicto en el cielo, el conflicto en la tierra y victoria en la cruz. Ahí está, un conflicto en el cielo, el conflicto en la tierra y la victoria en la cruz. Un conflicto en el cielo. Vamos a comenzar por el primer asunto. El libro de Job comienza en la tierra y en un lugar de paz y tranquilidad. Sin embargo, en el 6º versículo del primer capítulo hay un cambio de lugar. La escena cambia instantáneamente para una dimensión que los seres humanos no pueden ver a no ser por medio de la revelación divina. Casi podemos oír el sarcasmo, el tono de burla en lo que Satanás le dice al Señor. Es difícil imaginar que alguien habla así de esta manera con Dios. ¿Cómo puede realmente suceder esto? En realidad, eso nos ofrece un panorama para comprender 2 asuntos importantes. El primer asunto es que la historia del pecado y el sufrimiento en la tierra serán encarados por Dios en su palabra y en su revelación. En segundo lugar, lo que Jesús realizó por nosotros en la cruz para resolver el problema del pecado y el sufrimiento nos dará una clara idea de lo que realmente está por detrás de todo esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se puede explicar el origen del pecado? Es una pregunta que está en la lección de esta semana. El surgimiento del pecado en el corazón de Lucifer en realidad es un misterio que no se puede explicar, pues comenzó y continúa existiendo sin ningún motivo que lo justifique. Por eso en la Biblia, en el libro de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 7, allí se lo llama como el misterio de iniquidad, el misterio de la iniquidad. Vea bien ese texto, es interesante. Hay 3 textos claves que describen el origen y las consecuencias del pecado. El primer texto está en el libro de Ezequiel, capítulo 28, y allí dice que Lucifer era perfecto y ejercía la función de querubín protector antes de su rebelión. Ya Isaías 14 declara que fue debido al orgullo que surgió en el corazón de él que el mal se posesionó en el corazón de Lucifer. Y Apocalipsis capítulo 12 declara que la tercera parte de la hueste celestial o las huestes angélicas de los ángeles se unió a Lucifer en su rebelión contra Dios. Qué terrible, ¿no? Y terminaron siendo expulsados del cielo. Como dice Elena de White,
El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Ahora trataremos el segundo asunto, el conflicto en la tierra. Ese gran conflicto que comenzó en el cielo se convirtió en un espectáculo del universo y pasó a ocupar el centro de la escena. Así dice 1 Corintios 4. Ahora, en Job capítulo 31, específicamente el verso 33, hay una referencia a Adán, quien trata de encubrir las transgresiones. Y allí entonces hay una referencia del origen del pecado. Y fue precisamente por intermedio de Adán que el pecado y la muerte entraron en este mundo. Todos, dice la Biblia, todos fuimos contaminados y todos somos parte de ese gran conflicto. Y específicamente la Biblia dice, todos se desviaron a una y se han corrompido. Después Eclesiastés 7 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese contexto, la lección finaliza con la respuesta de la cruz al gran problema del pecado. El tercer asunto, exactamente hablando ahora de la cruz, victoria en la cruz. No habla apenas de un conflicto del cielo, un problema en la tierra, sino ahora de la victoria sobre ese conflicto en la cruz. Por eso, después de aparecer solo 2 veces en el libro de Job, Satanás sale de la escena. Él simplemente desaparece. El resto del libro trata de Dios, no de Satanás. Y eso tiene sentido porque al final de la historia, ese será el panorama, el triunfo definitivo de Cristo en el gran conflicto. En la cruz se dio la sentencia definitiva contra Satanás. Esto porque él acusó a Dios de que no podría mantener su ley, o sea, ser justo y al mismo tiempo salvar a los que habían quebrantado esa ley, es decir, ser justificador. Y todo fue realmente refutado, aclarado. En la cruz, Cristo venció y cumplió la ley también. Algunas aplicaciones de esta lección. En primer lugar, si alguien está disfrutando de las bendiciones temporales o de algún tipo de comodidad humana, alabe a Dios, agradezca a Dios, pero sobre todo agradezca a Dios por los ricos tesoros de su gracia. Esto es mucho más importante que todo lo demás. En segundo lugar, todos nosotros sabemos que los ángeles fueron expulsados del cielo porque querían ser exaltados, ¿no es así? Nosotros tenemos esa tendencia, queremos ser exaltados. Piensen en eso. Dios coloque humildad permanente en nuestro corazón. En tercer lugar, deberíamos concentrarnos cada día no en el poder del enemigo, sino en el poder de Dios. Debemos reconocer los peligros y la existencia del diablo, sí, pero no debemos en nuestras acciones y fracasos reconocer el mal y deprimirnos dentro de él, sino tener y enfocarnos en la acción salvadora de Jesús y en el glorioso futuro con esperanza que Dios nos ofrece. Y finalmente, la creatividad. A veces nosotros tomamos la decisión de orar, de cantar, de leer la Biblia, de trabajar para el Señor, pero ahora quiero hacer un desafío como resultado de esta lección. Cuando sentimos que pecamos y no logramos orar, es el momento de orar. Tal vez nos sintamos avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. En esta semana no deje de orar y permita que Cristo le dé la victoria sobre el pecado y que esta única ligación que tenemos con Dios, que es la oración, no se interrumpa y pueda ser permanente, inclusive para restaurar tu vida de pecado. Que Dios te bendiga. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de ayuda para su estudio de la Biblia. Y recuerde siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. En varias maneras, el libro de Job es sobre el gran conflicto. Es como si un velo que está tapando todo
se levanta entre el mundo visible e invisible. Y ahora